Tutorial completo de Zoho SERM para principiantes. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En este video, te mostraré cómo puedes empezar con Zoho SERM. Así que, empecemos. Oye, la gestión de clientes es clave en cualquier negocio, y Zoho la simplifica fácil con su herramienta SERM integrada. Es una excelente herramienta en la que confían muchas marcas y empresas internacionales. Y es muy fácil de configurar. Además, Zoho tiene precios muy accesibles, incluida una prueba gratuita, y para los distintos tipos de herramientas que vayas a usar, puedes pagar solo por ellas en lugar de tener que pagar por toda la suite. Se me cuesta desde $14. Por $14 incluye módulos básicos, tareas, eventos y llamadas, filtros, embudos, reglas de puntuación y más herramientas para todos. Así que, empecemos creando nuestra cuenta en Zoho SERM. Ahora, para empezar, lo primero que vas a hacer es simplemente ir a zoho.com/SERM. Entonces, una vez que entres a zoho.com/SERM, vamos a volver a nuestro panel de Zoho. Lo que vas a hacer es dar clic en Iniciar sesión en la parte superior derecha, o también puedes dar clic en Iniciar prueba gratuita en cualquiera de estas herramientas de Zoho SERM. Desde aquí, vas a ingresar tu nombre completo y luego un correo electrónico de trabajo. Después de eso, vuelve a ingresar tu correo electrónico y luego tu número de teléfono. Entonces, una vez que hayas completado toda esta información, puedes continuar e ingresar el nombre de tu empresa. Entonces, para nuestra empresa, digamos que va a ser Miracle Marketing, así. Una vez que hayamos hecho esto, podemos elegir si queremos continuar con los datos de muestra proporcionados por Zoho o si queremos ingresar nuestros propios datos. Voy a usar algunos de los datos de muestra para explicar mejor algunas de las funciones que tiene Zoho SERM. Y luego, simplemente da clic en Comenzar para continuar con tu cuenta. Ahora con Zoho SERM gestionas fácil prospectos, contactos, tratos, tareas, reuniones y llamadas y hasta proyectos básicos sin salir de Zoho SERM. Ahora, desde aquí, solo voy a esperar a que esto termine. Y una vez que termine, se te llevará a tu panel de CRM. Ahora en tu panel SERM verás una configuración básica. Puedes comenzar invitando a los miembros de tu equipo, configurando tus oportunidades en tu pipeline y migrando datos existentes. Si no tienes datos existentes, te mostraré paso a paso cómo puedes agregar manualmente todos tus datos. Así que, vayamos a nuestra página de inicio. En tu página de inicio, encontrarás un resumen de todas tus tareas actuales, tus prospectos, llamadas y oportunidades. Luego, en la parte superior derecha, tienes la opción de agregar más componentes o reordenar los componentes ya existentes en tu panel de inicio. Ahora, en cualquier SERM, captar prospectos es un foco clave del sistema hoy. En la parte de arriba verás tu barra. Ahí mismo podrás dar clic en Leads aquí. Una vez que des clic en Prospectos, puedes agregar un nuevo prospecto dando clic en Crear prospecto en la parte superior derecha. Una vez que des clic en Crear prospecto, puedes agregar manualmente la información del prospecto. Entonces, la primera categoría de información incluye sus nombres. Digamos, por ejemplo, que es Alisa, y aquí el cargo sería CEO. Luego ingresa teléfono, su número y celular. Después agrega la fuente del prospecto. Entonces, digamos que para esta persona en particular, nuestra fuente del prospecto quizás sea una persona de relaciones públicas. Luego puedes agregar la industria en la que está. Entonces, digamos que está en hotelería o proveedor de electrodomésticos, gran empresa, óptica, redes, equipo de almacenamiento. Digamos que es una pequeña barra mediana empresa. Y sus ingresos anuales son de, digamos, unos 50,000. Ahora revisa si el contacto se dio de baja de tus correos. No lo hizo. Entonces después ingresa el nombre de su empresa. Supón que esta es Panadería de Elisa. Luego de eso, podemos ingresar el apellido de nuestra persona de contacto y luego podemos ingresar su dirección de correo electrónico. Luego, también puedes añadir sus datos y su web relevante, quizá la propia de su negocio. Luego ingresa el estado del LED y después les mostraré cómo personalizar estados de LED fácil. Entonces, actualmente, digamos que este es un prospecto calificado o contactado. Y luego, digamos que el número de empleados que tiene es 10. Su calificación es proyecto activo. Puedes agregar sus ID Skype, correos electrónicos secundarios,
usuarios de Twitter, información de dirección y cualquier otra descripción general en la parte inferior. Haz clic en guardar en la parte superior derecha para completar esta información sobre tu primer LED. Y así de fácil, has agregado un LED a tus ojos. Cuando insertes lead, ya puedes filtrarlos. Para sumar más, solo repite el mismo proceso una y otra vez. Si ya tienes una lista de leads creada, puedes hacer clic en la flecha de la parte superior derecha, que es una flecha azul. Haz clic en importar leads aquí. Luego, sigue los pasos para importar desde un archivo CSV o desde otra herramienta de CRM. También puedes filtrar leads usando filtros predefinidos. Filtra leads. Entra al panel izquierdo aquí. Puedes filtrarlos por elementos como sus tiempos de conversión de lead, suscripción, acción del registro, notas o cualquier otro criterio. Ahora, pasando a la siguiente sección, vamos a empezar a crear contactos. Ten en cuenta que, cuando creas nuevos leads, muchas veces también se convertirán en tus contactos. Entonces, puedes hacer clic en crear contacto aquí para empezar a agregar un contacto. Ten en cuenta que los contactos pueden ser diferentes de los leads en el sentido de que no necesariamente representan ingresos potenciales. Solo son personas con las que podrías estar trabajando o que podrían comprarte. Así que podrían ser personas que están usando mi producto. Entonces, digamos que esto va a ser Rick Morty. Y luego, digamos que la fuente del LED para esto es ninguna. Después puedo agregar la misma información de contacto que quiera para crear el contacto. Ahora, cuando ya crees contactos y leads, podrás agregar cuentas, negocios y proyectos en tu CRM también. Sin embargo, algo importante a considerar es que, cuando usas un CRM, es clave revisar y personalizar tus pipelines de acuerdo con los estados de LED que manejas. Entonces, entra a Leads y luego abre cualquier LED. Digamos que entro a este LED en particular. Una vez que abras el LED, tendrás toda la información disponible. Luego también podrás ver la línea de tiempo de tu LED. También puedes ver en qué etapa está dentro de tu pipeline de ventas. Entonces, si me desplazo hacia abajo, el estado del LED es lead perdido. Ahora puedo elegir verificar y confirmar si realmente es un LED perdido o no. Sin embargo, en tu industria, los estados de los leads pueden variar. Para cambiar el tipo de sistema de leads que tienes o los pipelines que manejas, simplemente haz clic en el icono de engrane en la parte superior derecha. Una vez que hagas clic en este icono, verás ciertas configuraciones. En configuración también tendrás los ajustes del pipeline. Entonces, puedes buscar pipeline en la barra de búsqueda superior. Una vez que lo encuentres, puedes hacer clic en crear nuevo pipeline aquí. Desde aquí arma tu embudo de ventas. Ya tienes un diseño base, estándar. Y luego puedes sumar más etapas extra conforme avanzas. Digamos que tenemos calificación, luego análisis de necesidades, luego propuesta de valor, después propuesta barra cotización de precio, negociación barra revisión, luego cerrado ganado y cerrado perdido. Luego quiero, quizá, crear una nueva etapa, algo como una etapa adicional de negociación. Negociación parte 1. Negociación 1. Y voy a dejarla como abierto. Y la probabilidad para esto va a ser de alrededor de 45%. Haz clic en listo aquí y esto se agregará. Voy a mover esto hacia arriba porque quiero que quede después de propuesta de valor. Una vez hecho eso, haz clic en guardar en la parte inferior derecha. Y ahora se creará tu pipeline de ventas. Así de fácil. Puedes crear diferentes pipelines. Tenemos un pipeline estándar y luego nuestro pipeline de ventas. Entonces, en nuestra negociación 1, que se hará después de propuesta de valor. Luego sigue negociación. Después propuestas barra cotizaciones de precio y luego cerrado ganado. Así de rápido. Cambié el pipeline estándar de 10 pasos por uno mío de 8. Para que, desde hoy, gestiones tus contactos más fácil, mejor. Además, también puedes ir a configuración en la parte superior izquierda y, una vez dentro, si hay algo más que quieras personalizar, puedes hacerlo desde aquí. Esto incluye integrar cualquier tipo de aplicación, agregar un sistema de reservaciones, agregar más leads y contactos, agregar Canvas y personalizar aún más tus flujos de trabajo. Ahora que el pipeline ya está listo, podemos personalizarlo y añadir negocios desde aquí. Para hacerlo, continúa por cuentas o por negocios. Entonces, voy a hacer clic en cuentas en la parte superior. La razón para crear cuentas antes de crear negocios es porque quiero identificar a los actores clave con los que voy a trabajar. Entra a cuentas y haz clic en crear cuenta en la parte superior derecha.
Una vez que hagas clic en crear cuenta, puedes ingresar el nombre de la cuenta. Va a ser List of Bakery. Luego tienes el propietario de la cuenta. En este caso, el propietario de la cuenta voy a ser yo. Después tengo la calificación del proyecto y el sitio web de la cuenta, que puedo capturar. Luego también tienes la cuenta padre, por si quieres vincular dos empresas entre sí. Luego tienes el tipo de cuenta. Digamos que esto va a ser un proveedor. También quiero agregarlos como una gran empresa. Voy a cambiar el nombre para que sea un poco diferente. Digamos que esta es nuestra Banner Corp. Y luego, después de eso, puedo agregar los ingresos anuales. Y digamos que estos son los proveedores. O digamos que estos son los proveedores de los banners que mandamos a hacer. Abajo, ingresa su dirección y después solo haz clic en guardar arriba a la derecha. Ahora, al terminar los tres básicos, agregar contactos, leads y cuentas. Después ya podemos pasar de inmediato a tratos. Simplemente da clic en tratos en la barra del menú superior. Una vez que des clic en tratos, verás tus pipelines. Puedes dar clic en pipelines en la parte superior derecha. Aparecerá un menú desplegable. En este menú desplegable, puedes seleccionar el pipeline que quieras ver. Entonces, si abro mi pipeline de ventas aquí, se abrirá. Verás que este es mi pipeline de 8 etapas, en lugar del pipeline estándar de 10 etapas. Cuando aparezca el pipeline, ahora mismo podemos empezar a crear el trato nuevo. Para crear el trato, haz clic en Crear trato arriba a la derecha. Al abrirlo, escribe el nombre del trato en el campo. Entonces, digamos que esto va a ser marketing de banners para toda la ciudad. Y luego podemos ingresar el nombre de la cuenta. Entonces, digamos que esto será para Morlon Associates. Luego puedo agregar el tipo. En este caso es negocio existente. Entonces, digamos que si no estás seguro de si debe ser existente o nuevo, si ya has trabajado con una cuenta, puedes agregarla como negocio existente. Pero si es tu primera vez trabajando con una empresa, puedes agregarla como negocio nuevo. Esta es información muy importante porque, si no la agregas, muchas veces tienes que dedicar más atención a los negocios nuevos, simplemente porque no están acostumbrados a la forma en la que te vas a comunicar. Ahora, arriba a la derecha, agrega el monto del trato, 100K. Luego agrega la fecha de cierre y verifica que sea correcto para seguir. Digamos que cierro el trato el 12. Luego ahí está el pipeline. Así que lo voy a insertar en el pipeline de ventas y actualmente está en la etapa de análisis de necesidades. Luego puedes agregar la probabilidad de si vas a ganar o perder este trato. También puedes agregar el siguiente paso, que en nuestro caso será una reunión. Y luego da clic en la fuente del LED y agrega el contacto correspondiente, o la persona correspondiente, que va a estar en contacto contigo. Verás que tienes todos tus contactos listados y puedes vincular a la persona y a la empresa para que te sea más fácil acceder. Una vez que esto se haya completado, tu trato se insertará en tu pipeline de ventas, o en el pipeline correspondiente. Ahora, si mi trato avanza, digamos que estamos en la fase de negociación, lo puedo mover. Y puedo moverlo a la siguiente etapa en ese momento. Entonces, esta es la vista general. Y debajo de eso tenemos actividades abiertas, correos electrónicos. Voy a tomar este trato. Y lo puedo mover a negociación. Propuesta. Digamos que quiero mover esto para acá. Así que lo puedo mover para acá. Y si gano trato, puedo moverlo a la siguiente sección así. Y también puedes agregar tareas, reuniones y llamadas relevantes directamente dentro de un trato. Entonces, para hacerlo, simplemente da clic en el trato al que quieras agregar una reunión o un correo electrónico. Da clic en ese trato y luego da clic en enviar correo en la parte superior derecha. Esto te permitirá enviar correos directamente a las personas relevantes de ese trato. Sin embargo, si quieres una vista completa del administrador de tareas y proyectos, en Zoho CRM, da clic en tareas en la parte superior. Una vez que des clic en tareas, puedes dar clic en crear tarea en la parte superior derecha. Ahora, por tarea, agrega asunto y, sobre todo, cuenta relevante. Entonces, digamos que esta tarea está relacionada con un trato en particular y es para un LED. Puedes ingresar el nombre del LED y también puedes ingresar aquí la cuenta potencial que tiene, así como una tarea repetitiva. Así que, si hay una tarea recurrente, como enviar una actualización semanal a todos tus clientes, entonces puedes agregarla como una tarea repetitiva cada semana para que sea más fácil. Entonces, solo le agregaré cualquier asunto a esta tarea.
Digamos que para esta tarea será enviar carta o enviar correo de actualizaciones, así. Luego puedo ingresar la fecha de vencimiento, así. Después agregaré el nombre del LED. Digamos que esto es para Chris Kidman y estará en progreso. Normal. Y luego puedo agregar cualquier información descriptiva. Da clic en guardar en la parte superior derecha, y así de simple, se ha generado una tarea relacionada con el LED correspondiente. Si vas a tu sección de tareas en Zoho o Zoom, verás todos los títulos, así como los estatus y el campo relacionado con. La sección relacionado con te mostrará con qué empresa o cuenta está relacionada, y el nombre del contacto te mostrará a la persona principal con la que debes comunicarte para esta tarea en particular. Si agregas una tarea sin una cuenta, se mostrará directamente el nombre del contacto y el campo relacionado con. Ahora en la siguiente sección, proyectos. Después también verán reuniones y llamadas. Puedes ir a proyectos aquí, donde puedes integrar Zoho Projects con Zelzone. Esto es algo que conviene hacer si ya usas Zoho Projects o si estás buscando un gestor de proyectos ligero y sencillo, ya que Zoho Projects puede serlo fácilmente. Puedes hacer clic en empezar aquí para administrar tus ventas y tus proyectos de forma más eficiente, todo en un solo lugar. Ahora pasemos a las funciones principales del CRM, como reuniones y llamadas. Puedes entrar a reuniones en la barra de menú superior y, una vez que hagas clic en reuniones, puedes crear reuniones. Tus reuniones incluyen clientes, anfitriones y participantes, y puedes también añadir agendas según necesites. Puede ligarse a un prospecto o contacto específico. Puedes agregar el nombre del prospecto, elegir si lo invitas, o agregar a tu propio personal o empleados a esa reunión. También puedes hacer llamadas si no vas a tener reuniones. Ten en cuenta que, si vinculas tu cuenta de Skype o Zoom en Zoho, la reunión también se programará automáticamente. No tienes que estar iniciando reuniones manualmente y haciendo todo eso. Se programarán por ti y recibirás un recordatorio sencillo de cuando debes iniciar tus reuniones. Ahora pasemos a tu cuenta. En Zoho, puedes hacer clic en la esquina superior derecha y luego en Mi cuenta para ver más información sobre tu cuenta de Zoho. Esto incluye distintas organizaciones. En lugar de crear solo una organización, puedes crear varias. Para hacerlo, ve a la barra superior, entra a tu cuenta y agrega más organizaciones, según el tipo de cuenta que tengas en Zoho. Así no tienes que crear cuentas distintas para negocios distintos. Puedes crear varias organizaciones. Además, si quieres, siempre puedes integrar otras herramientas de Zoho en el para facilitarlo. Zoho también te ofrece un acceso rápido, en la esquina superior derecha, a un calendario para ver tus proyectos y tus próximas fechas límite. Por último, una de las funciones más importantes de Zoho es el apartado de reportes. Puedes hacer clic en los 3 puntos de la barra de menú superior y entrar a Reportes y Análisis. El análisis te da información relevante. Sin embargo, los reportes te dan información detallada sobre qué está funcionando. ¿Cuál es la tasa de clics, sector, de tu organización? ¿Quién compra más? ¿Qué tipo de publicidad funciona? ¿Cuánto tiempo te toma cerrar tus negocios y con qué frecuencia pierdes negocios? Todos esos datos se pueden revisar y analizar en los reportes. Puedes hacer clic en Crear reporte aquí y seleccionar el módulo. Digamos que quiero un nuevo reporte para mis prospectos y quiero ver, por ejemplo, cuántos prospectos nuevos estoy generando, cuáles son sus correos electrónicos o algo por el estilo. Y así puedo obtener toda la información relevante. Espero que hayas disfrutado este video y que ahora puedas empezar a usar Zoho Zen. Si este video te pareció útil, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, si tienes alguna pregunta o duda sobre Zoho o cualquier otra herramienta, déjalo en la sección de comentarios de abajo. Me encantaría saber qué opinas. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.